¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a retomar ahora nuestra transmisión en vivo, pero con el Ministerio de Economía, donde el ministro Martín Guzmán va a brindar detalles de lo que son el paquete de medidas económicas que anuncia el gobierno, algunos de ellos que ya se encuentran como proyecto en el Congreso de la Nación. Lo muy dura que es la situación actual, lo que ha sido el crecimiento de la pobreza, de la indigencia, los problemas de inseguridad alimentaria, hambre. En este proyecto presentamos un conjunto de medidas que buscan mantener ciertos equilibrios. Alineado con esta idea de cambiar las prioridades, lo que buscamos es proteger a sectores que están en una situación de gran vulnerabilidad, al mismo tiempo que restablecemos las condiciones de consistencia macroeconómica que son necesarias para resolver todos los problemas de la economía argentina. Buscamos con ello que la economía argentina deje de caer mientras, como decimos, protegemos a aquellos a que no les podemos pedir más esfuerzo en este momento. Y a partir de dejar de caer y en base a las nuevas condiciones, hacer que Argentina se ponga de pie y pueda despegar. Voy a enumerar un conjunto de medidas. Los detalles precisos los verán por escrito en la ley que ya ha sido enviada al Congreso, en el proyecto de ley. Pero hay 4 grandes bloques. El primero tiene que ver con las jubilaciones. El problema de la seguridad social. Ha habido un fenomenal descalabro del sistema de seguridad social en los últimos 4 años. Lo que se hizo con los jubilados es grave. Durante 4 años, en el único año del gobierno anterior en el cual la economía creció, no se compartió el crecimiento con los jubilados. Y ahora tenemos un sistema que necesitamos cambiar porque no funciona. No funciona y desprotege a la población jubilada y desprotege al país como un todo, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo es tomándonos 180 días para reemplazar una fórmula que fue pensada para una economía que iba a despegar y sostener niveles altos de crecimiento, por otra fórmula que tiene que ser consistente, que es razonable, ¿sí? Está claro que el modelo fracasó y por eso la población mayor ha sido tan dañada. Así que nos tomamos 180 días para reemplazar la fórmula actual por una nueva fórmula, pero en ese periodo lo que haremos es proteger a los jubilados que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y por empezar, estaremos dando un bono adicional para quienes perciben un solo haber mínimo, tomando recaudos para que no se modifiquen las escalas. Será un bono de 5.000 pesos en diciembre y otro bono de 5.000 pesos en el mes de enero. El segundo bloque de medidas tiene que ver con cuestiones tributarias. En el año 2007 se sancionó una reforma tributaria de vuelta, pensada para una economía que iba a crecer. Y la economía no creció. Por el contrario, pasó de un estancamiento a una caída libre. Si queremos resolver la crisis, tenemos que cambiar eso. Si no hacemos nada, los problemas fiscales se van a agravar. Y si se agravan los problemas fiscales, se agravan todos los problemas de consistencia macroeconómica. Así que estamos tomando medidas para evitar un deterioro de la macroeconomía y un deterioro de la situación de la gente. No podemos permitir que el déficit crezca. No tenemos cómo financiarlo. Y si dejásemos crecer el déficit mucho y recurriésemos a emisión monetaria para financiarlo, eso sería desestabilizante. Nosotros no somos imprudentes, ¿sí? Justamente venimos a traer responsabilidad y a tranquilizar a la economía argentina. Y al mismo tiempo reconocemos que no le podemos pedir más a quienes están en una situación desesperada. Por lo tanto, vamos a tomar un conjunto de medidas tributarias con esos lineamientos. Parte de lo que se hizo fue, en el año 2015, bajar los impuestos más progresivos, el impuesto a los bienes personales. Nosotros volveremos a las alícuotas del año 2015. Y además, tomamos medidas que buscan fomentar la repatriación de capitales. Se va a agravar la tenencia de activos financieros de argentinos en el exterior, pero va a haber un sistema para alentar a que esos capitales vuelvan. Si una fracción de esos activos en el exterior en un determinado año regresa al país,
esa alícuota adicional no se cobra. Esto es parte de un proyecto nacional, ¿sí? Nosotros, para poner a la Argentina de pie, tenemos que tener un proyecto nacional propio con capacidad de ahorro y capacidad de generación de capital propio. Como parte de este proyecto nacional, también necesitamos recuperar nuestra moneda y el ahorro en activos en nuestra moneda. Y por ello estamos eliminando el impuesto cedular que grava al ahorro en activos en pesos. Así como eliminamos un impuesto para fomentar el ahorro en pesos, también necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que nosotros no producimos, que son los dólares, y que no hemos generado. El país se endeudó brutalmente en los últimos 4 años, pero no utilizó esa deuda para generar mayor capacidad productiva que nos permita hoy contar con las divisas para sostener niveles altos de gasto en dólares. Es la realidad en que vivimos, ¿sí? Esta es la profundísima crisis económica y social que estamos atravesando. Y hay que reconocer esta realidad, todo el mundo la reconoce, ya lo hemos dicho, la reconocen el FMI, la reconocen los acreedores, la reconoce todo el país. En ese contexto en que no hay dólares, imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Ese impuesto será un impuesto de 30% a la compra de divisas y el 70% de ese impuesto, de la recaudación de ese impuesto, estará destinado a financiar la seguridad social, que, como dijimos, ha sido tan dañada en los últimos años, y el 30% de ese impuesto estará destinado para obras de infraestructura y vivienda, que son necesarias para una Argentina solidaria y para una Argentina que se reactiva, para una Argentina que produce más y genera trabajo. Y en este contexto de una crisis económica y social tan profunda, necesitamos de la contribución de todos los sectores que pueden contribuir a resolver la crisis. Esta administración reconoce la importancia estratégica del sector agropecuario, un sector que ha sabido exhibir dinamismo en la generación de divisas, un sector que es muy importante para el desarrollo de Argentina, ¿sí? Pero al mismo tiempo necesitamos una economía estable. La estabilidad es una condición necesaria para el buen funcionamiento de todos los sectores de la economía, incluyendo al sector agropecuario, ¿sí? Y por lo tanto por la necesidad de tener estabilidad como de sentar nuevas condiciones para el desarrollo económico sustentable, fomentando la generación de valor agregado, lo que planteamos es iniciar un diálogo sobre la base de nuevas condiciones para modificar el esquema de retenciones. Con estas medidas no se están modificando las retenciones, pero sí se sientan nuevas condiciones modificando los topes de las retenciones. En particular, se modifica el tope para las retenciones a los porotos de soja, aumentándolos en 3 puntos porcentuales, pasando de 30% a 33%. Y con el trigo y maíz lo mismo, un aumento de 3 puntos porcentuales en los topes, pasando del 12 al 15%. Asimismo, limitamos las retenciones a los productos agroindustriales, que son fundamentales para la generación de valor agregado, a una alícuota del 5%. Se dispondrá también un reintegro del impuesto al valor agregado para los sectores más vulnerables. Y también estamos dando lugar a un plan de regularización de deuda para las pequeñas y medianas empresas y para las entidades civiles sin fines de lucro. Esto es lo mismo que le estamos pidiendo a los acreedores externos en la negociación de la deuda pública. Esto parte del principio de que es imposible que una empresa que está en una situación de gran ahogo de deuda se pueda recuperar. Quien está ahogado por la deuda necesita alivio. Y nosotros lo que estamos con estas medidas haciendo es disponer un plan para que esas empresas tengan alivio, tengan nuevas condiciones que les permitan volver a producir, a crecer y generar trabajo, ¿sí? Que por supuesto es uno de los objetivos más importantes de todas las medidas que estamos aquí
tomando. El tercer bloque de medidas tiene que ver con el esquema tarifario. Lo que se hizo con el esquema tarifario dispuesto por el gobierno anterior para resolver situaciones que debían ser resueltas fue de un enorme deterioro. Se agravaron las situaciones que tenían que ser resueltas. Básicamente se afectó muchísimo a la situación de la gente y de las empresas. Contribuyó al deterioro productivo que está viviendo Argentina hoy. Lo que nosotros estamos planteando es un nuevo marco general, integral, para rediscutir el esquema. Vamos a tener un plazo máximo de 180 días para cambiar el esquema tarifario por otro esquema que tenga un balance adecuado entre los objetivos de protección social, condiciones adecuadas para la producción y condiciones que fomenten la inversión en energía. La inversión en energía es fundamental. Un país que no produce energía no puede sostener su crecimiento. Pero tenemos que tener todos estos objetivos bien balanceados y alcanzar un equilibrio. Y en estos tiempos de tan alta volatilidad, en el que el país ha quedado rehén del funcionamiento de los mercados financieros internacionales y que nosotros queremos sacar al país de ese lugar, es importante la flexibilidad. Por eso planteamos un plazo máximo de 180 días y trataremos de resolverlo lo antes posible en función de cómo vaya evolucionando la economía en general y la situación social. En ese esquema, en ese plazo máximo de 180 días o de hasta 180 días, se mantiene la postergación de los aumentos tarifarios. El cuarto bloque tiene que ver con un tema central para resolver la crisis, que es la deuda pública. El proyecto de ley busca facultar al Poder Ejecutivo Nacional para llevar adelante las gestiones necesarias para recuperar la sostenibilidad de la deuda pública, incluyendo la deuda pública externa, ¿sí? Y volvemos al punto de que ha habido un brutal aumento de la deuda en Argentina. Y cuando un país aumenta tanto sus niveles de deuda, pero no utiliza esa deuda para invertir, esos fondos para invertir en fines productivos, pasa lo que nos pasa hoy. Pasa que tenemos un descalabro económico y social. Y si no sacamos al país de esa situación, si quisiéramos forzar algo que no se puede, que es pagar unos niveles de deuda que son insostenibles sin unas políticas de deuda adecuadas, la situación se empeoraría. Y por eso necesitamos de políticas de deuda que estén alineadas con el objetivo de la recuperación económica. Hay que definir cuál es el sendero de resultados fiscales primarios y de resultados comerciales que son consistentes con una Argentina que frena la caída y que se pone de pie. Y que al ponerse de pie sí genera capacidad de repago para hacer frente a los compromisos que asumamos. Nosotros queremos hacer promesas que se puedan cumplir, ¿okay? Y como parte de eso necesitamos gestionar la sostenibilidad de la deuda pública. Estamos aquí justamente para resolver esta crisis tan profunda y para tranquilizar a Argentina. Todas estas medidas, cada una de ellas, están pensadas como parte de un programa integral. Están todas interconectadas y estamos teniendo mucho cuidado en resolver todos los desequilibrios, redefiniendo prioridades, aliviando la situación de la población que está en una situación de mayor vulnerabilidad, pero al mismo tiempo respetando la consistencia macroeconómica, ¿sí? Esto es parte de un programa integral que está muy cuidado. Y esto es parte de un esfuerzo que va a ser persistente. Necesitamos esfuerzos decididos y que tengan continuidad en el tiempo para resolver lo más rápido posible esta situación, para frenar lo más rápido posible la caída. Y por eso tomamos estas medidas en este momento, buscando darle a Argentina un manto económico, un conjunto de condiciones que le permita a la sociedad vivir en un ambiente que es más tranquilo, que es muy diferente del ambiente en el que hoy está creciendo la gente que vive en nuestro país. Gracias y abrimos para espacio de preguntas.
Sí, vamos a hacer un breve espacio de preguntas. La tengo por ahí a Anabela Quiroga, la primera mano que veo, de Clarín. Hola, sí, ¿qué tal? Quería consultarle a partir de esta decisión de gravar con el 30% la compra de divisas, si eso también entra en vigencia cuando se aprueba el proyecto y si supone que de algún modo esto podría llevar a algún tipo de levantamiento del cepo actual o de cambio en las restricciones para la compra de divisas. Gracias. Gracias por la pregunta. Efectivamente, esto se implementaría en el momento que el proyecto de ley esté aprobado, pero lo que nosotros mantenemos es la facultad para ir modificando esta situación en la medida que la economía argentina se vaya recuperando, en la medida en que logremos generar más divisas y por lo tanto poder sostener otros niveles también de gasto en divisas. Y había dos preguntas, no una. La segunda, si la podemos repetir. Respecto del cepo actual, si se iba a modificar. Bien, no hay cambios con respecto a lo que dije en la presentación anterior. El cepo fue puesto en un momento de gran ansiedad económica y nosotros lo que buscamos es tranquilizar a la economía argentina. Y esto es parte de un programa integral en el cual iremos dando pasos en función de cómo va evolucionando la economía, ¿sí? Así que para que haya un cambio en ese sentido, la economía argentina se tiene que tranquilizar. Sí, vamos a hacer lo mismo que aplicamos la otra vez. Hagamos una pregunta por colega, porque no hay mucho tiempo. Ya habrá, pero no hay mucho tiempo de momento. Creo que son muchos los que están levantando la mano. Creo que Ana Weinman andaba por ahí, lo hizo de las primeras, así que vamos a darle el micrófono. Hola, ministro. Buenos días. Soy Ana Weinman de Radio Con Voz y de Crónica TV. La consulta es por la primera medida, la que tiene que ver con los jubilados, teniendo en cuenta que la fórmula anterior permitía recién este año, por los ajustes por inflación, a ellos les iba a permitir este año recuperar parte de todo lo que venían perdiendo. Quería saber si estos 5.000 pesos van a alcanzar exactamente a quiénes y si suplantan lo que venían perdiendo antes. Bien, el aumento de 5.000 pesos en diciembre y de 5.000 pesos en enero alcanza a quienes perciben el haber mínimo, pero respetando las escalas. ¿Sí? O sea que quien percibe un poco más de la mínima también cobra algo para que las escalas no se modifiquen. Y la cuestión con el esquema actual es que el esquema actual imposibilita la desinflación. O sea que la situación de los jubilados hubiese estado peor, no hubiese estado mejor. Y lo que nosotros queremos es mejorar la situación de los jubilados, ¿sí? No solo queremos mejorar la situación de los jubilados, sino que definimos como prioridad proteger en este momento a quienes están en una situación más vulnerable, a quienes les aseguraremos que recuperen el poder adquisitivo que han perdido durante el gobierno anterior. Son muchos los colegas que están intentando preguntar. Lamentablemente no vamos a poder cumplir con todos. Yo cumpliría por razones de aparición con Eliana Rasewski, de Reuters. Hola, buen día, ministro. Quizás no entendí bien, pero no escuché ninguna medida respecto a la inflación. Estas medidas cambiarias parecen ser que van a terminar afectando el nivel de precios y sobre todo teniendo en cuenta la reacción que tuvo el dólar blue ayer, puede impactar la inflación. Entonces quisiera saber qué medidas van a tomar contra este fenómeno, porque es el que más pobres generan, ¿no? Esto es parte de un programa macroeconómico integral, justamente que busca restaurar la consistencia macroeconómica que hoy en día no se cumple. Y eso es fundamental para reducir la inflación. De modo que estas medidas, al cuidar la situación fiscal, en un contexto en el cual no hay ya más financiamiento por parte del resto del mundo, porque se ha agotado completamente la posibilidad de financiarse, dado la mucha deuda que se tomó y el hecho de que no aumentó la producción, sino que cayó, dada esa situación, nosotros necesitamos tener muy equilibrada la cuestión de que si aumenta el gasto tiene que también mantenerse la consistencia fiscal. Así que todas estas medidas
que están alineadas con el objetivo de proteger a a la población más vulnerable y de permitirle a Argentina recuperarse, también están orientadas a estabilizar la inflación. Liliana Franco de Ámbito, vamos con las últimas preguntas. Sí, buenos días. Liliana Franco de Ámbito. La pregunta es en relación a lo que preguntó la colega, no me puedo pagar, ¿cuánto estima usted el costo fiscal de todas las medidas que se han tomado? ¿Y en cuánto estima usted el crecimiento para el año que viene? Y si puede decir la meta fiscal concretamente. Gracias. Bien. Justamente lo que estamos haciendo es buscar consistencia en lo fiscal también. Por eso hay medidas de los dos lados, ¿ok? Y eso está tenido en cuenta. La cuestión de los números, como dije, será anunciada por escrito y de forma institucional, porque si yo digo un número aquí, quedan un montón de números abiertos. Y cuando se plantee un nuevo presupuesto, ahí va a quedar mucho más claro toda la cuestión de los números y en particular la proyección de crecimiento que usted pregunta. No obstante, este es un proyecto de ley muchísimo más detallado que lo que puedo presentar aquí en estos minutos. Y ese proyecto ya ha sido enviado al Congreso, de modo que en unos minutos se podrá leer eso en detalle. Vamos finalizando. Jorge Figueroa. Sí, ministro, le quería preguntar nuevamente por el tema del impuesto a la compra de divisas. Si esto implica que, digamos, los $200 que se pueden comprar, uno tiene que pagar el precio de cotización más un impuesto del 30%, y si eso no va a impactar en los precios, porque, digamos, la dinámica de la economía en general hace que cuando aumenta el dólar se volcan los precios. La respuesta a la primera pregunta es sí, y la respuesta a la segunda pregunta es que estimamos que no. Justamente porque lo que nosotros estamos haciendo es proteger a las poquísimas divisas que tenemos, ¿sí? A las poquísimas divisas que se han generado, porque de hecho han caído la cantidad de divisas que produce Argentina, en relación a la deuda que tiene Argentina, para privilegiar la producción. La producción requiere de insumos importados. Entonces nosotros lo que queremos es que esa parte esté protegida, y esa parte no exhibe ningún aumento, porque siguen importando al valor del tipo de cambio oficial. Sebastián Lacunza, me falla la memoria. Sin el impuesto. ¿Vamos bien ahí? Sebastián Lacunza. Exacto, sin el impuesto. Sebastián Lacunza va a ser la última pregunta, por razones de tiempo. Disculpen todos los demás. Ministro, buenos días. La pregunta es, de acuerdo a los objetivos que se ha fijado fiscales con las nuevas medidas, ¿usted cree que la sostenibilidad de la deuda se alcanza con una reprogramación de vencimientos o hay que ofrecer a los bonistas y al FMI eventualmente, no sé, una quita del capital y de los intereses? Bien, primero quiero aclarar algo sobre lo anterior, eso que tiene que quedar muy claro. ¿Sí? Esto no, yo lo expliqué cuando di el lineamiento, no es para las importaciones. ¿Okay? Bien, la pregunta sobre la sostenibilidad de la deuda, volvemos a lo que dije anteriormente cuando presenté la cuestión. La forma en que nosotros pensamos esto es, primero, tiene que haber conversaciones sobre la base de la buena fe, entendiendo cuál es la capacidad del país para poder servir sus deudas en un contexto de recuperación económica. Entonces, la cuenta precisa que determina cuál es el perfil de deuda sostenible implica definir cuál es la secuencia de resultados primarios fiscales y de resultados comerciales consistentes con una economía que se recupera. Bueno, muchas gracias a todas y a todos y será hasta la próxima oportunidad. Bien, compartimos entonces los detalles de las medidas económicas, las primeras que toma el gobierno de Alberto Fernández a través de Martín Guzmán, que es el ministro de Economía. En cualquier momento nos reencontramos y recuerde, en 15 minutos nuestra edición del mediodía. Los esperamos.